Tabasco. Llamó mucho la atención durante este fin de semana que uno de los puentes metálicos que se colocó dentro del corredor de 6.5 kilómetros en el Parque El Rejón, bueno, pues parte de este mismo quedara sumergido, pero quedó sumergido porque el nivel de la presa fue tal que finalmente terminó por hacer que el mismo o la misma agua de la presa, bueno, pues hiciera que tanto este camino como parte del puente quedaran bajo el agua, de tal suerte que quienes han acudido a correr, a caminar o a andar en bicicleta, pues han tenido que ingresar literalmente al agua de la presa, porque bueno, quedó precisamente inundado este puente. Señalarte que bueno, pues aquí surgen varias preguntas. Sin embargo, a decir del jefe del Departamento de Bomberos de Chihuahua, Guillermo Ávila, esta situación que particularmente hay en el corredor no representa algún riesgo para la población, a decir en este caso de esta dependencia. Sin embargo, la imagen pues habla por sí misma y bueno, pues ahora sí que todas las, ¿cómo explicarlo? Los malabares o todo lo que tienen que hacer esas personas para poder pasar, particularmente en este punto que bueno, quedó literalmente inundado y que bueno, representa cuanto menos que se ingrese al agua de la presa, pues para poder cruzar, Marco, poder seguir por este corredor del Parque del Rejón. Así es, Bernardo, lo hemos observado. Es un buen espectáculo porque hace muchísimos años no se veía la presa de esta manera. Tan no se veía que superó la capacidad de algunos ingenieros o de algunos arquitectos o ingenieros que nunca creyeron que el nivel del agua fuera a llegar a donde está hoy y que, bueno, pues ya la historia que conocemos, ¿no? Los jueguitos y los asadores bajo el agua y no solamente eso, sino más allá de los puentes, en donde la expectativa de algunos en el momento dijeron, no, esto jamás va a pasar. Bueno, pues ahí lo tenemos. Claro, mira, hay que reconocerlo, los juegos y parte de la infraestructura que se encuentra ahí en el Rejón siempre se comentó que podía inundarse cuando la presa alcanzara su máximo nivel, pero el colmo de este punto son los puentes que están a lo largo del corredor del Parque El Rejón, que en teoría debieron de haberse construido para que cuando la presa estuviera en su máxima capacidad no pasara este tipo de situaciones, es decir, que se pudiese seguir caminando, que se pudiese seguir yendo en bicicleta al Rejón sin ningún tipo de contratiempos. Así que, más allá de ser una culpa de la autoridad, yo creo que se tiene que revisar quién fue el encargado, y me refiero a constructora, de llevar a cabo esta edificación, porque insistimos, el corredor no debió de haber quedado inundado. Sí, las partes de la presa o sí la infraestructura que se construyó al margen de la misma presa y que se sabía que iba a inundar, porque bueno, pues no son puentes que hayan costado barato, Marco, fueron puentes que costaron algunos millones de pesos hacer todo este corredor, y bueno, el que a la primera inundación, que como bien lo dices tú, se presentan muy pocas veces, suceda esto, bueno, pues yo creo que se tiene que revisar y adecuar, en dado caso, para evitar en un futuro que se llegue a presentar esta misma situación. Bernardo, gracias por el reporte.